Muy buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy, miércoles 9 del mes de julio del año 2025. Un miércoles con muchas informaciones. Recuerden que estamos aquí a esta hora y una retransmisión a las 10 de la noche por el hermano Canal 28. Señores, el presidente de la República tronó, tocó madera, dijo que no se puede hacer proselitismo político desde las instancias del gobierno, y a veces uno se pregunta si los ministros que él tiene han escuchado ese mensaje, porque el caso es que el presidente dice eso por un lado, pero los ministros anuncian las candidaturas presidenciales que pretenden presentarle a la población. Y la verdad es que es un hilo bastante fino, parecido al de una hebra de cabello, el que pudiera separar la pulcritud de un ministro para no hacer uso de los fondos del Estado mientras está ocupando una función pública. Porque si ustedes se ponen a ver, señores, hasta con la llamada telefónica de los minutos que consumen de los celulares y las flotas asignados por el Estado, eso lógicamente que ya se estaría haciendo uso de esos recursos. Cuando se sale en un vehículo oficial y se va a una reunión, también se hace uso de los recursos del Estado. Pero hay una parte importante, y a pesar de que el presidente de la República haya tenido la manifestación y la prohibición a sus ministros y funcionarios de que no hagan activismo político, es algo que la población dominicana espera, sobre todo esa amplia base que tiene el PRM. Porque cuando se inicia la campaña desde ahora, entonces esa militancia PRMista tiene la esperanza de que al menos esos ministros que tienen aspiraciones presidenciales lo van a colocar en puestos de trabajo, que muchos de esos puestos de trabajo están en manos de personas de otro partido. Eso le da cierto dejo de esperanza, porque mucha gente calculará que el presidente Luis Abinader ha colocado en el tren gubernamental a muchos de los aliados que le dieron respaldo para que él fuera presidente de la República, y eso a su vez tienen su cuota en el gobierno y están participando. Entonces los verdaderos PRMistas que hicieron todo el trabajo, que se echaron al hombro la candidatura presidencial y que hoy no están trabajando, cuando ven que un miembro del partido lanza una aspiración, eso les da una luz de esperanza. Eso le permite pensar que si el PRM vuelve y gana las elecciones en el año 2028, ellos pudieran tener la posibilidad de conseguir un empleo en su propio partido. Porque cuando se está en el gobierno, no se hace promesa. Cuando se está en el gobierno, hay que cumplir. Y si hablamos de cumplimiento, hay mucha insatisfacción dentro de la base del PRM que hoy en día no está trabajando. A veces uno también se pregunta si es necesario
que el presidente de la República tenga que hacer ese enunciado cuando ya hay un organismo como la Junta Central Electoral que se manifestó en ese sentido y dijo que le iba a imponer sanciones a aquellas personas que adelantaran la campaña política antes de ser aperturada por ello. Pero todo el mundo sabe que la Junta Central Electoral actúa como los sabuesos callejeros que ladran mucho, pero no muerden. Cuando la Junta Central Electoral ha sacado o vetado a un candidato que se haya enfrentado a ella, desafiándolo y violando la ley electoral, cuando ellos quieren imponer su mandato? Nunca lo ha hecho. Y mientras la Junta Central Electoral no mande un mensaje claro imponiendo sanciones severas, bueno, pues los partidos políticos continuarán de la misma manera como lo han estado haciendo ahora. Nosotros vimos que la Junta Central Electoral emitió una resolución afianzando la ley electoral de que la persona que vaya a una convención en una determinada fuerza política y no logre cruzar, no puede ser candidato por otra organización política. Pero esa violación fue cometida por el candidato de la Fuerza del Pueblo. ¿Y qué pasó? Nada. Sencillamente fue candidato. ¿Y qué hizo la Junta Central Electoral a ese respecto? No hizo nada tampoco. Como tampoco crea que lo vaya a hacer con ninguno de los candidatos que ya han anunciado que están en la calle. A final de cuentas, la Junta Central Electoral habrá de asimilar que por tratarse de una violación colectiva, que ya son todos los partidos, tanto de la oposición como el oficialismo, lo que cada día sacan a la luz cuáles serán sus candidatos a la preferencia, entonces dirá que el mal de muchos es el consuelo de tonto. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas.
Gracias por permanecer con nosotros. Miren, la denuncia hecha por el partido La Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana sobre la crisis que afecta al SENASA ha desatado un avispero que ha puesto en la picota a dicha institución, y la verdad es que el presidente de la República ya se pronunció acerca del tema y dijo que durante esté gobernando el SENASA va a tener la garantía de que va a recibir los recursos suficientes para su operación. Eso indica que ciertamente el presidente reconoce que hay crisis dentro de la institución, y el titular de la cartera también ha salido al frente a dar una serie de declaraciones. La verdad es que los partidos de la oposición hacen falta, porque son el equilibrio de la democracia, y que temas tan importantes como el SENASA deben de ser tocados y no salir de los espacios públicos hasta tanto no se tenga una solución. ¿Por qué? Bueno, el SENASA es el punto de equilibrio. El SENASA es quien le pone un stop a las aseguradoras privadas. El SENASA tiene alrededor de unos 7 millones de afiliados. Y nosotros debemos luchar por todos los medios para que esa institución no colapse. Porque tal y como ha señalado el presidente de la República, el SENASA no es para hacer negocio, no es para obtener ganancias, pero puede darse el lujo de hacerlo por ser una institución eminentemente estatal. Las demás ARS, que lo que buscan es ganancia, beneficio propio, no pueden actuar de la misma manera. Por eso, pues, es necesario que se adopten todas las medidas del lugar para la preservación de esa importante ARS. Ya me gustaría que el presidente de la República emita un decreto en el cual obligue a todas las instituciones públicas a formar parte del SENASA. Porque resulta que aquellos empleados públicos que tienen una serie de privilegios irritantes no forman parte del SENASA, y debiera ser todo, porque esos empleados públicos son pagados con los impuestos suyos, son pagados con los impuestos nuestros. Entonces, no es verdad que debe haber tal diferencia. Al mismo tiempo, le advierto, no solo a la fuerza política que han propiciado este debate, sino a la población en su conjunto, que todos debemos de luchar por la preservación del SENASA, porque mientras tanto esas aseguradoras privadas están haciendo un papel igual que el que hace el público en el circo. Que ustedes ven que el SENASA hoy está caminando como una trapecista por los hilos, mientras que las ARS privadas se mantienen a la expectativa, al igual que las fieras, esperando que ese trapecista dé un paso en falso y se derrumbe para triturarlo, inmediatamente caiga al suelo. El SENASA ha de ser reivindicado no solo por el presidente Luis Abinader, sino por cualquier otro gobierno que lo sustituya, que debe ser una promesa de todos los precandidatos sin importar el partido ni corriente política a la cual pertenezcan, la que le den garantía a la sociedad dominicana de que el SENASA va a continuar. Eso debe ser así. Bueno, señores, miren, el Ministerio Público ha desatado una operación a la cual ha denominado Lobo,
Y yo no entiendo por qué el Tribunal Constitucional emitió una sentencia que debe servir de jurisprudencia para que las actuaciones del Ministerio Público no se le ponga ningún tipo de mote. Esa operación Lobo consiste en la investigación de la existencia de algunas compañías privadas que para obtener el permiso regido por la ley 448-06 pagaron soborno y cobran soborno para la afiliación de empresas de vigilancia. Miren, señores, yo les voy a decir algo. Nuestro país, hasta hace poco tiempo, estaba siendo muy cuestionado en los temas de corrupción. Y cuando ustedes nos buscaban en el escalafón de los países más corruptos, la República Dominicana estaba ahí ocupando los primeros lugares. Después de la llegada al gobierno del presidente Luis Abinader, nosotros hemos logrado avanzar un poco más. Pero esto no significa que hemos extinguido la corrupción, no. Todavía se siguen cometiendo muchos actos de corrupción. Y el propio presidente Luis Abinader reconoció que dentro de su gobierno había corrupción y dijo que en todos los gobiernos hay y que pudieran continuar, pero que la única garantía que tenía el pueblo dominicano es que quienes cometían actos de corrupción en su gobierno eran separados del tren gubernamental. Y en efecto, hemos visto muchas personas que han sonado en actos de corrupción y el presidente lo ha separado de la fila. Ojalá que lo que está ocurriendo con esta operación Lobo no sea una excepción y que se hagan las investigaciones del lugar y que caiga el que tenga que caer. Miren, la corrupción le ha costado mucho dinero a la República Dominicana. La corrupción ha permeado la política de manera tal que ha motivado a que muchos delincuentes comunes que han hecho fortuna derivado de acciones ilegales utilicen la plataforma política para lavar todos esos recursos sucios. ¿Y qué sucede? Que como todavía nosotros no tenemos una cultura de obtener sentencia firme contra los depredadores del Estado, ya la población ve a un delincuente común de la misma manera que puede ver a un político aún cuando éste debía ser una persona honorable. Ustedes saben por qué yo le digo esto, porque hay lugares donde los vendedores de droga se convierten prácticamente en figuras que son adoradas por la comunidad donde viven. ¿Y qué es lo que sucede con esos narcotraficantes? Que ellos operan sus negocios en los lugares y a toda costa tratan de evitar. Vamos a recibir esta llamada. Buenas tardes, ¿quién nos habla y de dónde? Buenas. Tiene que bajar el televisor para poder escucharlo mejor. Tienen que bajar el televisor y hablar con el bajito y se escuchan ustedes mismos mientras hablan. Porque se produce un feedback, entonces la llamada no se puede materializar.
¿qué es lo que sucede? Que esos vendedores de droga tienen el control de todo el que entra a un barrio determinado. Si alguien comete un atraco, como ellos poseen los recursos y tienen armas. Buenas tardes, ¿quién nos habla y de dónde? Buenas tardes, mi amor. Santiaguera, Josefina, óigame. Yo le felicito lo que tú estás diciendo. Lo mismo que te van a levantar y demás, te están haciendo daño al pueblo de David, que me da mucha pena. Me da mucha pena, pero hay que ayudarlo. No quieren enviar a esa gente. No quieren tu patria. Muchas gracias, mi amor. Gracias a usted por llamar. Entonces, señores, alguien va y se le queja a un narcotraficante de eso y le dice, mira, yo entré a tu sector donde ti y me atracaron. Y en segundo, todo lo que le robaron a esa persona que fue atracado en ese sector, el narcotraficante hace que se lo devuelvan. Y los ladrones, los atracadores, tienen problemas con ellos. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando alguien de ese sector tiene un problema, una receta cara que hay que comprarlo y los planes sociales del gobierno no llegan, o los hospitales, porque los hospitales están desabastecidos o cualquier cosa, ¿quién ustedes creen que es que le compra la receta a ese enfermo? Es la persona que tiene el punto de droga. ¿Quién es que le compra la caja de muertos a la persona cuando mueren o le dan el dinero para la ambulancia? Son esos antisociales. Pero esa actitud reprochable a veces es perfumada con acciones de esa naturaleza. ¿Y qué logran esa misma persona? Que los propios moradores honestos que hay dentro de las diferentes comunidades que se sienten agradecidos por cualquier favor que le hayan hecho de una manera inconsciente, lo que hacen es proteger a ese individuo que también pone el orden en el sector. Yo conozco una persona cuyo nombre me voy a reservar, pero que todo el que vive en el sector de Villamella, de manera especial en Buenavista Primera, sabe a quién yo me refiero. En una ocasión, la policía mató a una persona que se dedicaba al narcotráfico, a la venta de droga. Y ustedes saben lo que sucedió. Señores, que esa persona que debió ser repudiado por esa comunidad, prácticamente lo han santificado. Y en uno de los lugares de las esquinas, que era donde él empezaba a hacer la distribución de sus operaciones, ahí dibujaron un retrato de él. Y ustedes saben lo que sucede, que los delincuentes van y le prenden vela, y hace tiempo que murió, y van y le prenden vela, y lo que van a atracar y lo que van a hacer acciones incorrectas, primero pasan por ahí como si estuvieran invocando su espíritu. Y van a ese lugar. Y uno dice, ¿y por qué es que ese tipo de persona la gente lo quiere tanto? Es porque tenemos una sociedad que está en crisis moralmente. Es porque tenemos una sociedad donde los partidos políticos y la Junta Central Electoral
adoptaron un método para la escogencia de los candidatos que se entendió que iba a acabar con la injusticia de algunos partidos que con el dedo señalador escogían a figuras impopulares, pero la escogían ellos de manera discrecional, no permitiendo que se ejerciera la democracia para que aquellos que tenían ciertos valores podían hacerlo, y se puso ese voto individual. Pero entonces los delincuentes han visto ahí una oportunidad para colarse, para comprar voluntades y en base al dinero sucio blanquearlo en la política, y ahora ustedes ven personas dentro de la política con cargos importantes que hay que llamarle honorable cuando son unos verdaderos bandidos. Y ahí es donde se confunde la cosa. Cuando usted tiene a los bandidos junto con la persona que son honorables. Por eso hemos caído en el grado de degradación que hoy tenemos, que inclusive hemos perdido dentro de nuestro léxico una cantidad que ustedes no se imaginan de palabras. ¿Por qué? Ya la gente no está preocupada por la literatura, ya la gente no está preocupado por los problemas sociales. La gente lo que quiere es, a modo individual, resolver cada quien su problema. Si usted vive en un sector donde no hay agua, usted pone una bomba sumergible y ya usted, y una cisterna, y ya usted resolvió su problema. Antes no, era una lucha titánica, el barrio entero luchando por la falta de agua y la protesta. Si no hay luz, usted tiene su inversor y una planta, por si acaso, y ya usted también resolvió. Y cuando usted resuelve su problema a nivel personal, ¿qué importa? Muchas personas jóvenes tienen problemas económicos. Bueno, pero si hay problemas económicos, lo que salen y atracan, un atraco más. Y cuando llegan con ese dinero a la casa de ese atraco que hicieron, o de esa venta de esa droga, o de cualquier cosa mal hecha, bueno, ahora mismo las leyes son muy drásticas con los padres que imponen sanciones, porque usted darle una pela a su hijo o hablarle de una determinada manera indica, ¿no?, que le está haciendo atropello psicológico, que hay esto, que hay lo otro, pero no hacen igual que como hacían nuestros padres, que usted iba con una cantidad de dinero que se lo encontró y ellos iban con usted para que usted le mostrara dónde fue que usted encontró ese dinero. Y si se le había perdido a alguien, había que devolverlo. Pero si era lo inverso y esa persona lo que había hecho es que ese dinero lo ha obtenido de manera mala vida, entonces había un problema, porque su padre lo castigaba y si tenía que ir él mismo al cuartel de la policía a entregarlo, lo hacía. Y ahí es donde hay la gran diferencia. Son métodos ya atrasados, correcto, ya los tiempos son distintos, pero ojalá nosotros pudiéramos recobrar en parte esa solidaridad. Que ustedes veían que el vecino más cercano iba donde el otro y le decía, mire vecino, y le pasaba un plato de comida en una familia que probablemente
Habían 10 personas, entonces ese vecino con ese gesto decía, mire, por si acaso en su casa no hay nada, mire, usted tiene esto. Y los vecinos hasta se intercambiaban la comida. Una persona mayor podía decirle, podía llamar a cualquier niño a la atención, y si tenía que disciplinarlo, podía hacerlo. Y hay del que le dijera a su padre que ese vecino lo corrigió. Porque cuando llegaba a la casa, entonces le daban una pela mayor, porque decían, si el vecino lo corrigió, algo hizo. Pero estamos en una sociedad tan descompuesta que ya tampoco en estos tiempos de tanto antivalores usted puede permitir eso. Porque ahora usted ve personas llenas de canas con ciertas niñas que usted piensa que son su nieta y cuando viene a ver es su amante. Esas situaciones se están dando. Hay veces que un estudiante va a la escuela y cuando usted cree que el profesor está ejerciendo una labor con su hija o con su hijo similar a lo que hacían antes, es un violador. Hoy nosotros no hemos visto que eso es raro, pero siempre hay pastores violadores de niñas, sacerdotes violadores, son lo menos, pero lo hay. Era muy difícil usted poder ver cosas así. Y por eso es que andamos caminando en una sociedad totalmente decompuesta. Y es por eso que mucho de la población ahora mismo no cree en nadie, no cree en la clase política. Y es por eso que cualquiera se engancha y llega a convertirse de narcotraficante, de ladrón, en un honorable diputado o en un síndico, o ocupando un regidor, o ocupando cualquier función importante dentro del Estado. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas.
Bien, señores, miren, ahí en el María Auxiliadora hay mucha conmoción, porque un mayor de la policía mató a su esposa y a su suegra y dejó 3 niños en la orfandad. Ese es un hecho bastante lamentable y nosotros vemos cómo a diario se cometen feminicidios y no encontramos la fórmula mágica para poder disminuirlo. Ustedes ven que nos hemos focalizado básicamente en la imposición de medidas drásticas en contra de los feminicidas, pero no basta, señores. Yo creo que nosotros tenemos que hacer un trabajo de manera colectiva y ver cuáles son las razones que están llevando a la comisión de tanto feminicidio. Porque no es verdad que si nosotros repetimos lo mismo, vamos a lograr obtener resultados distintos. Y las leyes dicen, bueno, lo que hay que sancionar al hombre. Es verdad que nosotros los dominicanos tenemos un complejo machista y que muchas veces no se tolera el desarrollo que pueda tener una mujer. Pero también es cierto que hay patrones que nos imponen y nos inducen a ser machistas. ¿Por qué yo le digo esto? Bueno, es que usted está sentado en un sitio y si hay un sistema de igualdad, lo lógico es que no importa quién esté parado. Y dice, pero ven acá, es que no va a haber un caballero que se pare y le dé el asiento a la dama. Eso en cierto aspecto también es una parte machista, pero que ustedes también podían ver cómo había una pequeña división de clase. Se juntaban los varones y las hembras por un lado. Las hembras coreaban unos cánticos infantiles. No se lleven de los hombres que están hechos de alfileres y con su palabrita dulce van engañando a las mujeres. Eso indica que a veces desde niño se van imponiendo una serie de patrones que son separatistas y que hasta cierto punto dan una lucha soterrada entre los hombres y las mujeres. Y ya de adulto y en estos tiempos donde estamos en un proceso de liberación femenina, entonces hay muchos hogares que aunque ambas partes trabajen, no hay la misma colaboración de parte de la carga matrimonial en el hogar por parte de la mujer. Hay muchos patronos de conducta de que en ocasiones ustedes pueden ver que si un hombre, por ejemplo, tiene una posición económica muy holgada o buena, pudiera darse el caso de que su esposa no esté trabajando y él cubra todas las necesidades del hogar, no importa el tiempo que dure. Ahora, cuando se invierten los papeles y la que produce es la mujer y el hombre no está trabajando, señores, mire, la situación ahí se torna un poco difícil.
Ustedes no ven, porque a veces cuando hablamos del machismo y hablamos de cuál es la actuación y toda la conducta que hay que modificar, sobre todo en los hombres respecto a las mujeres, ustedes pueden ver a través de las redes sociales y en la vida común, ustedes salen por ahí y es muy fácil que si un hombre ve a otro golpeando a una mujer, bueno, pues el hombre interviene sin conocerlo y pelea con esa persona. Le importa arriesgar su vida. Pero hay mujeres que a pesar de ser féminas por una causa u otra, tienen como un nivel de hidalguía superior o de grandeza ante cualquier hombre. Y usted puede enviar una mujer de 7 pies, que tenga un esposo, que tenga 4, y ella le entre a galleta y le dé golpe. Ustedes van a ver algún día una mujer que vaya a defender el hombre y le vuele a la otra mujer. No, no lo van a ver. Entonces, por eso es que yo digo que hay patrones también que hacen al hombre machista, porque la misma sociedad lo va empujando. Y lo lógico sería que desde pequeño a nosotros se nos venda la imagen y se proyecte de que no hay un hombre con superioridad, que no hay un hombre machista que gobierne en una casa y que imponga sus reglas a rajatabla en contra de una mujer, sino que hay una pareja que pueda llegar a un consenso y que la mujer sea la ayuda, la compañera idónea, como dice la Biblia. En un sistema donde exista ciertos niveles de igualdad, pero una igualdad en todos los sentidos. De que hay este problema que debemos de resolver, vamos a resolverlo entre ambos. Ok, de que nosotros tenemos constituciones físicas distintas y el hecho de que digamos que somos iguales en cuanto a la jerarquía del hogar no significa que en cuanto a la contextura física también tenemos que serlo, y que si usted tiene que coger y cargar cualquier objeto pesado, 2 o 3 bloques, y cargar esto allí, tirarlo aquí, que usted le exija a la mujer que por un tema de igualdad también ella lo haga. Porque no es la misma destreza que va a tener que la que puede tener usted como hombre, como no la tendría usted probablemente lavando o planchando cualquier prenda de vestir. En lo que sí yo he podido notar es que ahora mismo, con relación a lo que son los hijos, hay como un nuevo orden. Y le voy a decir lo siguiente, que ya ahora mismo los hombres modernos tienen un nivel de tolerancia y conciencia superior que el de otros tiempos. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se propugnaba? Cualquier cosa. Bueno, que muchas veces los hijos no veían a los padres con el nivel de confianza que había que verlo, porque sencillamente ese era una persona el que recibía toda la queja de la travesura del hijo cuando llegaba del trabajo para que te imponga la regla. Y lógicamente, cuando hay un consentimiento y hay una parte dura, en todas partes el que ejerce la función drástica no es querido. Por eso es que ustedes ven que cuando se habla de policías y militares, la gente tiende a tener un mayor nivel
de simpatía con los militares que con los policías. Porque usted ve un guardia en la calle que tiene una labor distinta a la que es mantener el orden, y usted le es indiferente si está haciendo cualquier cosa que usted entienda que riñe con la ley. Pero el policía que está llamado a poner el orden público, a utilizar la macana, a utilizar las esposas y si es necesario hasta el arma de fuego, entonces ya usted lo ve con otro tipo de cosas. Pero yo hago todo este círculo para caer nuevamente en el tema inicial de que nosotros tenemos que reducir los feminicidios a como de lugar. Y la forma de hacerlo es trabajando con la familia entera, en su conjunto. No solo imponiéndole sanciones al hombre maltratador, sino también imprimiendo valores en las jóvenes para que de una forma u otra también tengan un mejor comportamiento en la sociedad. Yo lo invito y observen algo. Cuando uno va transitando por las avenidas, se encuentra diferentes centros de bebida, sobre todo aquellos que venden bebida para llevar y otros que permiten que la gente se siente y se la tome ahí. Hagan este pequeño ejercicio, cuantifiquen la cantidad de mujeres y cuantifiquen la cantidad de hombres que hay tomando en los lugares. Y ustedes verán que van más o menos, van piquera ahí. ¿Y qué sucede? Que cuando hay cualquier problema interno en el seno de una familia, lejos de venir un consejero con una terapia familiar, dentro del Estado hay muchas instituciones que entre comillas dicen que están para la protección de la mujer, que lejos de conciliar los conflictos que pudieran suscitarse, lo que hace brindarle ciertos niveles de garantía para la desintegración familiar. Eso en estos tiempos se está dando mucho, como también ustedes ven una cantidad de mujeres muy jóvenes que están en edad productiva y que están recibiendo asistencia económica por parte del Estado por ser consideradas mujeres solteras. Y eso, señores, la verdad es que, aunque uno no lo crea, son de las pequeñas cosas que van contribuyendo a que también haya más feminicidio en el país y que nosotros sigamos siendo uno de los países donde más feminicidios se conocen. Señores, ya ustedes saben, este mismo programa está retransmitido a través del hermano Canal 28 a las 10 de la noche y por las diferentes plataformas digitales. Denle a la campanita y siempre lo verán. Así que, bye bye.